Estoy saliendo para Puerto Lago y voy a encontrarme con Gisela Echeverría Castro. Hace 3 años que hacemos un segmento de radio juntas que se llama Lo que vivimos, reflexiones y orientación sobre la vida personal y familiar. Gisela es un remanso de paz para todos los oyentes que nos sintonizan los miércoles. Y hoy quiero presentarles a ella desde el lado humano, desde el lado de la amistad, desde como yo la conozco. Estamos en la provincia de Imbabura, en Puerto Lago, y en este lugar tan bonito de nuestro país tengo el privilegio de entrevistar a Gisela Echeverría Castro. Hagamos como hacemos en el programa de radio. Como hacemos al aire. Es una gran amiga, compañera de trabajo en Radiovisión, a la que conozco desde hace algunos años y que hice un clic antes de ser amigas por tu capacidad, por tu inteligencia y por esa forma de llegar a través de la palabra a cientos de personas que nos escuchan en la radio y que te escucharon a ti de antemano, porque tú eres educomunicadora, terapeuta familiar sistémica, pero también eres una gran periodista. Bienvenida, Gisela. Muchísimas gracias, Michelle. Encantadísima de estar contigo y gracias por la invitación. Bueno, no naciste aquí, pero has crecido aquí. ¿Cómo se fue desarrollando esa infancia y sobre todo esa sensibilidad para dar la palabra precisa y además el consuelo en otras personas como terapeuta familiar? Pucha, la infancia estuvo un poquito movida. Mi mamá se fue de aquí hacia Venezuela cuando yo tenía unos 8 años y entonces creo que fue la primera vez que experimenté una pérdida, la separación de mi papá. Eso fue algo ¿Tu papá se impactante para mí. No, mi mamá. ¿Tu mamá se fue? Mi mamá conmigo, o sea, nos fuimos las dos y mi papá se quedó acá. Y esto era fue algo muy fuerte. Creo que ese fue el primer dolor así de separación ese desarraigo, que yo ¿no? tuve. Y luego allá extrañaba todo, le extrañaba también a mi mamá porque estaba acostumbrada a ser esta niña que llega a la casa con la mamá que le espera y pasar todo el tiempo con ella las tardes. Yo tenía solo 8 años. Y eso cambió radicalmente. Entonces mi madre estudiaba, trabajaba y yo pasaba mucho tiempo sola. Cada vez vemos más familias diferentes, ¿no? Familias que se conforman, el tuyo, el mío, el nuestro, divorcios, etcétera. Pero creo que en estos capítulos nunca nos hemos enfocado en lo que son las separaciones, ¿no? Y cómo marcan a las personas a futuro, los divorcios. Sí. ¿A ti te marcó mucho esa separación? Me marcó porque sentí, como te digo, este dolor de esta ausencia y el estar lejos de todo lo que me era conocido. Mi abuela, mis tías, mi primo, que era muy cercano, y la casa familiar en donde mi madre estaba presente. Y de eso pasar a ser una niña que pasaba horas de horas sola esperando que mamá llegue, eso era algo bien doloroso. Me acuerdo que fue muy impactante eso para mí. Y creo que esto es lo que atravesamos todos los seres humanos en algún momento de la vida. Es muy difícil que a lo largo de las historias no haya al menos una vez que uno haya sentido esto. No importa, pérdidas, ¿no? Se fue alguien, murió alguien, tenías un vínculo con tu mamá, con tu papá, con un hermano, con una tía, con tu abuela, quién sabe. Pero estamos expuestos a eso los seres humanos. Y sin embargo, aunque es doloroso, también allí aprendemos a reconocer la capacidad que tenemos de afrontar y los recursos de afrontamiento que surgen también de allí. Entonces, ahora que me lo haces pensar, estoy dándome cuenta que ahí surgió mis ganas de aprender más, de leer mucho. Y las historias y los libros son los que, la literatura, pues te muestra tanto de la condición humana, ¿no es cierto? Y se aprende de eso. Y cuando ya era como de unos 11 o 12 años, yo recuerdo que en la escuela me preguntaban cosas a mí, no sé por qué. Eso es lo que y yo les daba consejos, o sea, esto era muy extraño, pero era así. Yo le escuché alguna vez a algún terapeuta, algún psicólogo, me decían que pues para que una persona pueda ayudar al otro, no necesariamente profesionalmente, pero debes tener una herida abierta para poder empatizar con otra persona. Y veo y descubro pues que tienes estos recovecos, que a pesar de que nos conocemos mucho, tú me sales con unas sorpresas en tu vida que uno dice, en serio, Gisela, sí. Pero ¿cómo vas tomando esa vía y ese camino? Primero como periodista y luego como terapeuta familiar. Me divorcio cuando tenía 23 años. Mi hija tenía 3 años. Entonces, hago lo que siempre quise. Claro, empiezo a estudiar. Pero tampoco había
posibilidades de que estudie psicología. Siempre estaba en mi cabeza la psicología. Volví a Ibarra a vivir con mis papás. Y eso fue súper importante porque ellos me ayudaron a criar a mi hija. Muchas personas, muchas mujeres hacen eso y hacemos eso. Yo lo hice. Volví a la casa de mis papás y ahí creció mi hija. Estuvimos unos cuantos años hasta que yo pude ya poder tener mi independencia y mi hija era más grandecita. Y no había en la universidad, no había una universidad que tuviera psicología en Ibarra. Solo había turismo y administración de empresas. Pero estaba la Universidad Técnica Particular de Loja, la UTPL, a distancia, pero tampoco había psicología, solo había educación. O sea, que eres una psicóloga frustrada. No, o sea, quise eso, finalmente terminé haciendo psicoterapia, pero pasaron muchos años hasta que lo logré. Entonces estudié ciencias de la educación y fíjate que la vida toma sus propias decisiones y para mí eso fue muy importante. Más que nada lo que me sirvió fue haber podido tener esa carrera y a un título de tercer nivel, que después fue de alguna manera la vida también poniéndome cosas en el camino y pude hacer la maestría en educomunicación. Y ahí también fue de la mano de una persona que me dijo, ¿para qué vas a estudiar comunicación? ¿Para qué vas a hacer 4 años más de una licenciatura? Haz esta maestría y vas a aprender todo lo que quieres de comunicación. Pero fíjate, estaba ya en los terrenos de la comunicación, yo ya había empezado a hacer radio en Ibarra de forma casual y después me fui a España, ahí estuve en el Instituto Oficial de Radio Televisión Española, hice un máster de periodismo, entonces se concretó mi primer amor, la comunicación. Y estando ahí, en ese tiempo, tuve una depresión, viví una depresión profunda, fue algo realmente grave que me llevó a conocer mucho de mí, pero que en esos momentos fue el momento más oscuro que yo tuve. Y sentí que en realidad la llamita que uno tiene por dentro para la vida se me había apagado. Entonces mi hija tenía 12 años y yo le veía a ella y yo sabía que tenía que vivir para ella y por ella, pero no tenía las ganas. O sea, no encontraba, estabas deprimida. No encontraba la fuerza. Claro, no era un bajón anímico, no, eso se llama depresión. Era una depresión pues. Y fíjate que ahí, a partir de esa depresión, una maestra de esta formación que estaba tomando en ese momento me dice, ¿por qué no haces terapia, Gisela? Me dice, y haz con esta persona. Y me manda donde un terapeuta familiar sistémico. Y allí yo empiezo a descubrir lo que era la terapia familiar, pero más que nada empiezo a armar como un rompecabezas de mi vida y me empiezo a dar cuenta que yo sí era buena persona, sobre todo, y que había muchas cosas que podía ponerme en paz, con las que podía ponerme en paz, y eso fue lo que hice. Fue un proceso de reconciliación conmigo misma y de entender tantas cosas de mi vida. Y cuando yo veo esto, digo, ¡ah! No, yo le tengo que contar a la gente que se puede vivir de una manera distinta a la del dolor, a la del sufrimiento y a la de los aferramientos a cosas que te desgastan y te destruyen. Y allí empiezo a hablar de estos temas en la radio. Bien, yo quiero continuar y profundizando en eso porque tú tienes un verdadero talento para dar la palabra precisa, como te decía, y de consolar. Te voy a dar un chocolate Pacari, sal del Cusco. No seas. No te voy a no dar me des el de ají. El de ají, porque una vez vivimos una experiencia nefasta al aire. Sí. Dije, te voy a hacer programa con chocolate Pacari y estábamos, le doy de ají y se acabó el programa. Me dejó sin voz. Tuve que llamar al hospital, me salió caro. Qué mentira. No fue para tanto, pero estuvo grave. No ¿Y este de qué es? Este es sal del Cusco. Por favor, prueba. Conozco tus gustos chocolateros. Me encanta. Muy bien. ¿Te gustó? Gis, delicioso, gracias. Bueno, voy descubriendo cositas que no sabía de ti, ¿eh? A pesar de que hemos tenido conversaciones larguísimas tú y yo. Y también hay una curiosidad en mí, pero tú eres muy buena para escuchar. Y casi como que a todos invitas a ver, cuéntame. Y yo muchas veces entro en la radio, no.
¿Cómo estás tú, Gisela? Es como que te digo, te lanzo la pelotita. Claro. Porque me preocupa profundamente que te tragues las cosas. O sea, tú estás dispuesta a ayudar a todo el mundo y a ti, ¿quién te ayuda? Yo tengo mi propio terapeuta. O sea, Tienes un terapeuta. sí, dentro de la formación para terapia, necesitas haber trabajado mucho tu ser, tu propia historia. Y esa es una de las ventajas que yo tuve, que empecé a ser terapeuta después de haber trabajado ya muchos años en mí. Pero ese es un trabajo que no acaba, porque es un trabajo de crecimiento, de desarrollo, de descubrimiento, y cada experiencia de la vida te va abriendo nuevas cosas. Y ahora sí, tengo ganas de entregarte este premio que ilusiona a los entrevistados. A ver. Termas de Papayacta. Nunca he ido a Termas de Papayacta. De hecho, nunca he ido a Papayacta, nunca. Esto sí me sorprende. Muchas gracias. Pero sabes que me quedé con una idea que es importante y que a través del segmento que hacemos en Radiovisión Juntas, que se llama lo que vivimos los miércoles a las 3 de la tarde, siempre llego a esa conclusión de que hay esperanza. Hay mucha gente que vive desamor, desilusiones, no se llevan bien con sus padres, han fracasado profesionalmente, hay un divorcio, no se llevan bien con los hijos. Pero cuando te escuchamos a ti, hay este camino para encontrar soluciones, es decir, que sí se puede vivir bien. Sí. Digamos que la felicidad son flashes, hablamos más de la tranquilidad. Se puede salir de estos problemas se puede. Cotidianos que vivimos. Se puede, claro que se puede. Parece que la mayor parte de la población vive en un estado de inconsciencia y siempre pienso que cuando se hace daño a alguien, cuando terminas lastimando a alguien, no lo haces porque eres malo o mala, es porque estás inconsciente, porque cuando estás consciente, te vuelves consciente, ya no lo haces. Entonces, un poco mi afán siempre es poder dar esas luces que a mí me hubiera gustado tener en algún momento para no cometer tales o cuales errores. Pero aún cometiendo esos errores, tener la capacidad de darles un sentido y sacar lo que uno puede aprender de eso. Y además, saber que aunque podemos contar una historia de tristeza, de sufrimiento, muchas veces de violencia, de cosas gravísimas, somos más que este cuerpo que vive el sufrimiento. Somos un espíritu que habita en nuestro cuerpo. Este cuerpo es un estuche nada más de ese espíritu, y es un espíritu que no es cualquier cosa, es un espíritu amoroso. Y por eso siempre estamos buscando estar en paz y buscamos sentirnos en paz. Y nos encantaría tener una relación sana con las personas y nos ponemos felices cuando vemos algo que nos enternece o que nos llena, ¿no es cierto?, el alma. Entonces, eso nos indica que somos primariamente amorosos, dice un autor. Somos esa esencia de amor y luego cometemos errores, entonces humanamente podemos fallar, pero tenemos la posibilidad de volver los ojos y de tratar de que crezca y se nutra el amor. Muchas gracias, Gisela. Es un gusto, perdón. Sí, o sea, no me trates. Para mí es muy lindo tenerte en mi vida. Y para mí también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti. Te quiero. Yo también te quiero.